pasar a la siguiente mesa, la quinta sesión, en la que nos apartamos ligeramente de los aspectos puramente tecnológicos para seguir reflexionando sobre innovación, pero desde una perspectiva diferente, de innovación a través de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Para ello contamos con Consuelo Alonso García, ella es catedrática de Derecho Administrativo en esta universidad, en esta facultad. Bueno, es experta en muchos temas, pero particularmente también es una de las personas que ha escrito sobre la cuestión de las cláusulas sociales y medioambientales. Y bueno, en fin, por ahorrarme currículum, yo creo que sin duda ninguna es una de las referentes en esta materia, además responde a una preocupación personal, relativa a igualdad, es algo que me ocupa desde hace mucho tiempo. Y el comentario lo va a realizar Estela Vázquez, ella es funcionaria del Cuerpo Superior Jurídico de las Regiones de Castilla-La Mancha, actualmente es jefa del área de contratación administrativa de la Agencia Madrileña de Acción Social de la Comunidad de Madrid. Es doctora en Derecho por nuestra universidad, también máster en contratación pública y más allá de ser profesora en distintos cursos especializados, pues también tiene algunas publicaciones de referencia en materia de contratación pública. Actualmente su tesis es manejado por la profesora de la Universidad de San Juan, como también lo es su directora, la profesora Isabel Año. Bien, gracias a las dos por vuestra presencia y muy bien, pues muchas gracias, Isaac. Yo tenía preparado unas transparencias, pero al final veo que voy a ser, como el profesor Francisco Puerta, pues bastante deficiente en el uso de ambas tecnologías, con lo cual me voy a ceñir para no excederme en el tiempo que se me va a conceder a partir de un minuto. Pues me he escrito todo pues, para ser pues, lo más breve y sistemática posible. No quiero dejar, no obstante, de felicitar a mis compañeros, los profesores Isaac Martín y el profesor José Antonio Moreno, sobre todo por el esquema que han hecho de estas jornadas, este formato pues, tan dinámico, que nos permite a todos pues, intercambiar una serie de ideas y sobre todo de experiencias con estos especialistas, singularmente con estos especialistas que viven la práctica de los temas que tratamos día a día, que sin duda pues, van a enriquecer mucho el trabajo del grupo de investigación, que muchas veces pues, estamos un poco en la nebulosa y en la teoría, entonces pues, nos va a servir muy bien pues, para descender al terreno de los hechos, al terreno operativo. Bien, estoy también encantada de que me hayan invitado, obligado, no sé cómo decía Isabel, a participar, ¿no? con este tema pues, tan sugerente y que me gusta muchísimo. Una de las ventajas, le decía en una ocasión a Isaac, de ser catedrático es que no solamente que puedes decir lo que quieras, porque ahora es cuando puedes ejercer la libertad de cátedra verdaderamente, sino que ahora te puedes dedicar a investigar lo que te apetezca. Y entonces, pues a mí este tema que me ha apetecido siempre hace muchísimo y bueno, pues ahora tengo pues el placer de poderlo escribir y poderlo también compartir con vosotros y sobre todo también porque me hayáis asignado como comentarista a la querida Estela Vázquez, que bueno, a la que conozco hace mucho tiempo, sé de su valía profesional y que bueno, que como experta en el tema pues complementará o criticará pues estas consideraciones que yo voy a hacer. Bien, me voy a limitar, por razones temporales, pues a repasar únicamente los hitos más importantes que establece la Ley de Contratos del Sector Público, pues con un espíritu un poco crítico, aunque ya avanzo que soy crítico, no siempre negativo, aunque ya avanzo que soy bastante escéptica sobre la situación real de la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Partimos del contexto avalado por el derecho de la Unión Europea, no solamente el derecho de los contratos públicos, sino el derecho en materia social, el derecho en materia de responsabilidad social, del valor o del peso que tienen los contratos públicos en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que se cifra en torno pues, al 19%, como esta mañana se ha comentado. Con lo cual, esto permite o ha permitido considerar a la Unión Europea que la contratación pública sea una herramienta útil para conseguir, al lado de las prestaciones
eficientes de un contrato público, pues conseguir estas otras políticas, estas otras finalidades de carácter público, como son, entre las que nos vamos a ocupar hoy, pues el empleo activo, la inclusión social, la atención a la discapacidad, el comercio justo, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la protección ambiental, etc. Bien, las ventajas, hoy Isabel comentaba también, pues que no todo el mundo o todos los analistas están de acuerdo en las ventajas de esta contratación pública estratégica o la utilización de la contratación pública para este fomento de las políticas públicas. Bien es verdad que la contratación o la finalidad primordial de la contratación es conseguir las mejores prestaciones al precio más barato posible, pero no podemos olvidar tampoco que la introducción indirecta dentro de esas finalidades de estos otros fines de carácter público pues beneficia tanto al sector público como a las empresas como al conjunto de la sociedad. Sin ánimo de ser muy exhaustiva, pues favorece, ¿no?, y concreta los principales postulados del Estado social que nuestra Constitución reconoce, así como la protección medioambiental, mejorando también o promocionando el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos. Asimismo, también desde el punto de vista estrictamente económico, pues reduce también el gasto público porque supone un ahorro importante de los costes en materia de agua, costes en materia de energía, costes en materia, bueno, pues en determinados aspectos. Para las empresas también invierten en responsabilidad social y esta inversión pues les proporciona una mejora de la imagen, una mejor competitividad, y la Unión Europea insiste también en que les permiten entrar en el mercado de la innovación. Un mercado, bueno, pues que de momento está prácticamente en pañales, pero que se va a ir desarrollando como uno de los principales mercados en el que tiene su foco puesto la Unión Europea. Y para la sociedad, evidentemente, pues conseguimos con estas prácticas una sociedad pues un poquito más justa. No son la panacea, pero contribuimos a que esta sociedad, pues todos intervengamos y todos nos insertemos plenamente en la sociedad. Nuestra ley, como no podía ser de otra forma, porque es asunto de las directivas europeas, pues se ha subido rápidamente al carro de la contratación pública estratégica y ya desde su preámbulo hace enfáticas declaraciones al respecto. He querido ir ahorrando y ahora tengo un lío. Bueno, en varios de sus apartados, en el apartado primero, en el segundo, en el tercero y en el quinto, establece, entre otras cosas, o considera, entre otras cosas. Por cierto, el otro día comentaba precisamente en la cátedra del profesor Manuel Fernández Salmerón, el profesor Eduardo Gamero, que ya no se puede decir preámbulo de la ley, hay que decir exposición de motivos. Esto imperativamente lo establece la ley 39/2015. Entonces dice la ley 40/2015 ya dice preámbulo. Y yo en el anterior texto que escribí sobre contratación pública verde, pues me refería a la exposición de motivos, a la exposición de motivos, ¿no? Es preámbulo y sigue siendo preámbulo. Bueno, anécdota al margen, pues establece que la contratación pública con criterios de responsabilidad social o de sostenibilidad es un instrumento del mercado interior que debe ser utilizado para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que apoye objetivos sociales, no lo dice de corrido, lo digo yo, necesario para implementar las políticas sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo que consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos. Ya en el apartado quinto, y otra vez reiterando el apartado segundo, impone a las administraciones públicas que valoren esta serie de criterios cualitativos cuando contratan. Bien, yo lo que he hecho es sistematizar el articulado de la ley relacionado con estos aspectos, que como ya sabéis pues no está muy bien sistematizado en el texto. Lo he tratado de agrupar en tres órdenes de instrumentos que nos pudieran servir para estas finalidades, ¿no? Que pudieran servir a la contratación para esta finalidad. En primer lugar, las imposiciones de obligado cumplimiento, aunque en el contrato no se valoren estos criterios ambientales o sociales.
En segundo lugar, algunos procedimientos de licitación que obligatoriamente se tienen que utilizar para determinado tipo de contratos, especialmente para los del anexo 4, contratos de servicios sociales. Y en tercer lugar, las medidas que permiten el fomento de la por parte del sector público de la introducción de cláusulas de esta naturaleza. Con respecto a las primeras, y sin ánimo exhaustivo, bien es verdad que muchos autores señalan que estas consideraciones, que estos llamamientos al cumplimiento de la legislación en materia social o medioambiental por parte de una ley sectorial, pues no son de recibo y que realmente pues son no solo innecesarios, sino que además son vagos e imprecisos y que por lo tanto solo se deben tener a modo de recordatorio. Yo creo que en algunos casos estas cláusulas o estas imposiciones son necesarias, son muy útiles. Algunas de ellas, por ejemplo, la necesidad o el recordatorio de que se emplee el 2% de las personas con discapacidad en aquellas empresas que tengan más de 50 empleados. Bien, es verdad que la ley del 2013, la Ley General de Protección de las Personas con Discapacidad puede cambiar, pero bueno, de momento ese es el texto y esa es la imposición que recoge nuestra ley de contratos. Igualmente, en el artículo 130, al hablar de las condiciones de subrogación de los contratos, la subrogación de los contratos laborales cuando se produce un supuesto de subrogación del contratista. Me parece importante e interesante también. Las garantías de accesibilidad universal y diseño universal a las que aluden las disposiciones adicionales 18 y el artículo 126 de la ley. Así como los principios de los contratos de concesión de servicios, estos que aludíamos del anexo 4, que se contiene en la disposición adicional 47. Y luego, como culminar un poco el sistema, la imposición a los órganos de contratación por el artículo 129 a que informen a los licitadores de la necesidad de cumplimentar y de cumplir todos estos compromisos y obligaciones en materia social y medioambiental, pues tampoco está de más. Luego hay otra serie de prescripciones que se integran dentro de lo que es el ámbito del contrato, más específicamente para el control de estas cláusulas dentro del contrato. Me parece interesante, aunque es una medida que ha sido bastante cuestionada, que en el presupuesto base de licitación y en el valor estimado del contrato se aluda a los costes laborales, al cumplimiento de los costes laborales, que por lo tanto el precio se conforme también teniendo en cuenta los gastos laborales establecidos por los convenios colectivos pertinentes. Me parece bien, me parece una norma sensata porque, bueno, pues si estamos hablando del cumplimiento de ciertas normas sociales, pues está bien que la primera norma que cumplamos sea el gasto en que incurrimos cuando contratamos cuando estamos contratando un contrato de gestión de servicios públicos en los cuales tenemos en cuenta la mano de obra, la persona que va a ejecutar ese contrato. En segundo lugar, también es muy importante, por supuesto, las prohibiciones para contratar. En este sentido, estas prohibiciones ya estaban presentes en las anteriores legislaciones, con lo cual poco voy a decir de las mismas. Bien, es verdad que se introduce un matiz que me parece interesante, porque ya la remisión, sabéis que se prohíbe contratar cuando la empresa licitadora haya incurrido o haya sido sancionada por la comisión, sancionada con sentencia firme por la comisión de un delito, bien en materia de seguridad social o de normas laborales o infracciones de orden social o contra el medio ambiente, y por la misma causa también haya sido sancionada con carácter firme por la comisión de una infracción grave también en estas materias. La legislación anterior, el texto refundido, aludía en materia de medio ambiente a unos determinados incumplimientos precisos que no agotaban toda la legislación
medioambiental posible, y por lo tanto era bastante incompleto. Ahora se hace una alusión al incumplimiento o a los delitos en materia de ordenación del territorio, patrimonio cultural, patrimonio y medio ambiente, con lo cual es mucho más abierta la consideración del tipo delictivo en que se puede incurrir. Y lo mismo en materia social, que se remite con carácter general a las infracciones de las leyes de orden social. Pero aquí también se admite, y en este sentido alguna legislación de carácter sectorial ha incluido también dentro de estas infracciones pues algunos otros supuestos que darán lugar a esta prohibición en su caso. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece, y así lo recoge el actual texto, pero puede que el siguiente texto de contratación pública pues no lo recoja, pero sí que pues hay una remisión a esta legislación sectorial, y es la prohibición de que aquellas empresas que tienen obligación de elaborar un plan de igualdad, que son las empresas que cuentan con más de 250 empleados, pues si no tienen ese plan de igualdad, pues pueden incurrir en esta infracción de carácter grave. En segundo lugar, hoy se ha hablado también, o en tercer lugar, se ha hablado de las ofertas anormalmente bajas. Bien, aquí la novedad que establece la ley es que el órgano contratante puede y debe rechazar automáticamente aquellas ofertas anormalmente bajas, que son anormalmente bajas por haber incumplido la legislación en materia social o en materia medioambiental. Es interesante. Igualmente se prevé la reserva de determinados contratos, por ejemplo, para los centros especiales de desempleo e inserción social en la disposición adicional cuarta. En este sentido, se hace un llamamiento al acuerdo del Consejo de Ministros que debe determinar qué porcentaje de reserva se establece. Yo ignoro, no sé si lo sabrás tú o lo sabrá alguien, si se ha aprobado este acuerdo. No se ha aprobado. Bien. Y luego también reserva determinadas organizaciones para los contratos de servicios sociales y de salud en determinados casos. Bien, en segundo lugar, tú cuando me tengas que cortar, me cortas. Que me quedan 4 minutos, solamente. Bueno, pues entonces, en cuanto a los procedimientos de adjudicación, hay que considerar que la ley remite a la expresa utilización de determinados procedimientos de licitación para determinados contratos con el objetivo de favorecer determinados grupos sociales o ciudadanos. Por ejemplo, el procedimiento restringido para estos contratos del anexo 4, concesión de servicios especiales a los que se refiere el anexo 4. El procedimiento de licitación con negociación también para servicios de carácter sociales, personalísimos, de atención a determinados grupos de personas que ya tengan su arraigo en ese entorno de atención, entonces pues para que les atienda la misma empresa que les ha venido atendiendo anteriormente. Especialmente interesante me parece, sobre todo desde el punto de vista de la búsqueda de innovaciones tecnológicas en materia medioambiental, el procedimiento del cual ha hablado hoy el profesor Francisco Puerta de asociación para la innovación. Este procedimiento o esta posibilidad pues permite pues investigar y desarrollar, incluso probar nuevos prototipos y nuevas innovaciones, nuevos mecanismos que nos permitan innovar en la materia. Distinguiendo entre contratación precomercial, cuando lo que se contrata son los servicios de I+D, y luego ya cuando la administración hace la compra, la adquisición de estos servicios, que entonces se concentraría en la compra pública innovadora. Bien, muy rápidamente también voy a pasar ahora a considerar aquellas medidas que fomentan una contratación pública en términos sociales y medioambientales. Medidas que son, medidas para las cuales pues hay una cierta contradicción en el texto de la Ley de Contratos, porque el artículo 1.3, que también ha salido hoy,
obliga por mandato imperativo a incorporar estas cláusulas de manera transversal y preceptiva en el contrato, mientras que el artículo 28.2 se dice que los poderes adjudicadores valorarán en su caso la introducción de este tipo de consideraciones y especificaciones. Yo me inclino más a considerar que esto, dado que son medidas de estímulo y de fomento de este tipo de contratación y que son en muchos casos de muy difícil encaje en determinados tipos de contratos, pues que mejor que sean los poderes públicos los que valoren esta inclusión de estas cláusulas en el contrato. En principio, todas las cláusulas de esta naturaleza se pueden incluir en todo tipo de contratos, bien sea contratos que tengan por objeto precisamente la prestación de carácter social o ambiental. Por ejemplo, tengo aquí anotado pues la elaboración de un plan de igualdad en una administración pública. Pues está claro que el contrato idóneo pues tiene que contener estas consideraciones. O la realización de un estudio de impacto ambiental para la realización de una obra pública que se encarga una empresa especializada, no lo hace la propia administración. Pero igualmente es posible que para incorporar estas perspectivas para aquellos contratos que no tengan esta consideración. Por ejemplo, un plan de formación para desempleados dirigido especialmente al colectivo de las mujeres, porque se ha acreditado estadísticamente que son dentro del ámbito del contrato que ellas son las desempleadas. O como la sentencia que tú has comentado también hoy, Concordia Bus Finland, que pues el servicio de suministro de electricidad a un municipio que tenga en cuenta un determinado porcentaje de fuentes procedentes de energías renovables. El límite fundamental es la vinculación al objeto del contrato, aunque hay otros. ¿En qué fases? Otros que vamos a ir viendo al analizar las fases del contrato donde se pueden incluir estas valoraciones. En la fase primera, definición del objeto del contrato y determinación de las prescripciones técnicas. Aquí es dificilísimo, como comentábamos con Charo, ¿no?, en la comida, la inclusión de estas variables. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que son exigencias que se exigen para todos los licitadores, y son exigencias para acceder a la contratación. Con lo cual, si nos ponemos muy finos a la hora de exigirlas, pues nos podemos encontrar pues, que no haya ningún licitador que cumple estas previsiones. Los límites, bueno, ya más o menos os los podéis imaginar, así que me voy a detener un poco más en la definición de las prescripciones técnicas, porque también ha habido novedades interesantes en nuestra ley. En primer lugar, es posible, y a ello alude el artículo 126.2, que para la definición de estas prescripciones técnicas se exija un proceso específico. Bien, esto ya es de por sí muy interesante. Pero después la determinación de estas prescripciones técnicas se puede hacer a través de acuerdo con rendimientos de carácter funcional. Esto es muy interesante, consistiría, por ejemplo, yo no prejuzgo, o sea, yo quiero contratar el servicio de calefacción, la obra para la calefacción de esta universidad. Entonces, bueno, puedo decidir que la calefacción sea eléctrica o la calefacción sea por suelo radiante, pero la ventaja es que con el rendimiento funcional tengo más opciones o es más flexible, porque yo le diría al contratista en el pliego que lo que quiero es que la temperatura se mantenga durante todo el año entre 22 y 23 grados y él ya buscará la solución oportuna para asegurar la prestación del contrato. También se pueden definir estas prescripciones técnicas con arreglo a normas o sistemas de referencia técnica a los que se refería Dolors. Es posible y se utiliza muchísimo pues, la remisión a las normas ISO o a las normas 1. Pero lo verdaderamente interesante es la posibilidad que incorpora nuestro texto de acudir a las etiquetas en cuanto a distintivos, en cuanto a sistemas de acreditación, sistemas de certificación de que de un producto, una obra o la gestión de un servicio se hace
con arreglo a criterios ecológicos, sociales o incluso de comercio justo. Hasta ahora la Comisión Europea era muy reticente a la admisión de las etiquetas para la definición de las prescripciones técnicas. Primero, porque consideraba que era discriminatorio y luego, en segundo lugar, que no tenía ninguna utilidad hacer una remisión in totum a las prescripciones completas de una etiqueta. Entonces, bueno, pues habrá que a lo mejor coger prescripciones y tal. La ley es muy cuidadosa en esto y yo creo que garantiza la utilidad, ¿no?, de acudir a esta fórmula. También el licitador puede introducir, siempre que se haya previsto en el pliego del contrato, variantes o mejoras que también aportan una mayor flexibilidad al contrato. Por ejemplo, yo puedo definir como objeto del contrato la adquisición de vehículos, pues vehículos convencionales, vehículos diésel, vamos a poner, para la flota del Ministerio. Pero puedo admitir como variantes que esta flota sea de vehículos eléctricos. Entonces es interesante. En cuanto a la selección del contratista, ya nos hemos referido a las prohibiciones. Sí que es interesante también poder exigir una cierta solvencia técnica, una cierta experiencia en la gestión del contrato con arreglo a estos parámetros, también como condición de acceso al contratista. Y entre las formas de acreditación, pues la más interesante desde el punto de vista medioambiental es la remisión al EMAS, por lo menos para los contratos de legislación armonizada. Fase tercera, valoración de las ofertas. Algo hablábamos de esto esta mañana. La importante novedad que incorpora el texto español con respecto a la directiva es que la directiva se refiere a la oferta económicamente más ventajosa, mientras que nuestro texto se refiere a la mejor relación calidad-precio, lo que permite incluir una serie de variables de calidad, de rendimientos ambientales, de condicionamientos sociales o de innovación, que el texto realiza también, pues en su artículo 145 nos suministra algunos ejemplos, no siendo una lista exhaustiva. La dificultad aquí es que estos criterios cualitativos tienen que estar traducidos en un coste. Este coste puede ser el precio o este coste puede ser el ciclo de vida. En relación al ciclo de vida es muy útil, pero ya lo decíamos esta mañana, el problema es encontrar el método del cálculo. Y además el método del cálculo, cuando lo que nos están vendiendo las empresas es que nuestros aparatos a los 2 años pues se rompan y no haya manera o sea, los tengamos que reemplazar, no se puedan arreglar. Límites, ponderación, en este caso vamos a asignar unos porcentajes a estos criterios cualificados. Y criterios de desempate, en donde sí que se puede establecer también condiciones, no condiciones ambientales, pero sí condiciones de carácter social, que no es necesario pues que las empresas ya tengan de forma intrínseca asumida. Finalmente, la fase de ejecución del contrato, la ventaja de incorporar condiciones especiales de ejecución en esta materia es, bueno, pues ya hemos visto las dificultades de incluirlas en las fases anteriores, pero sí, bueno, pues puede ser el compromiso futuro, aunque actualmente yo no contemple esta situación, no tenga un sistema EMAS en mi empresa, pero sí me puedo comprometer a ciertos comportamientos medioambientales. Por ejemplo, yo no tengo furgonetas ecológicas, no tengo furgonetas eléctricas para hacer los repartos, pero puedo comprometerme a que los repartos lo haré una vez a la semana, en lugar de todos los días, con lo cual es verdad que estoy favoreciendo la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Penalidades para en estos casos y luego pues el artículo 201 que impone a los órganos de contratación el cumplimiento de todos los contratos. ¿Tengo un minutito para conclusiones o no? Bueno, conclusiones. Las conclusiones las está elaborando esta mañana porque las que tenía no me gustaban. Entonces, pregunta. 2 minutos nada más, bueno, menos de 2 minutos. ¿Realmente se está innovando en conseguir contratos que contemplen un mayor compromiso social y más ecológico?
Pues lo que decía el profesor Fernández Salmerón esta mañana, ¿no? El valor taumatúrgico del derecho, que sí que es verdad, que a nivel legal pues sí que tenemos los mimbres y tenemos las herramientas, pero la situación real es muy otra. Yo creo que la Administración lo que está haciendo, el sector público lo que está haciendo es controlar las potestades regladas, controlar que los licitadores pues, no incurren en prohibiciones para contratar, controlar las ofertas anormalmente bajas, etcétera. Pero desde luego lo que forma parte de la actividad discrecional de la Administración, las posibilidades que la ley otorga para que los órganos de contratación incluyan estas variables en sus contratos es muy difícil por muchas situaciones de las cuales podemos hablar. Y bueno, y con esto lo dejo aquí, no sin antes señalar también una cosa que he apuntado, que he dicho al principio que era bastante escéptica, pero tengo muchísima confianza en el sistema, como así han demostrado pues otros países europeos. Y luego también, como hablábamos también en la comida Charo y yo, pues que la innovación muchas veces está en el plano de las ideas, esto que comentabas tú de condiciones de ejecución, ¿cómo puedo inventarme, a ver qué me invento para que al final me salga ese porcentaje? Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Quiero agradecer a José Antonio y también a Isaac y a la Universidad de Castilla-La Mancha, que es en la que yo he estudiado, en la que me he formado y que creo que aquí es como una segunda casa para mí. Entonces quiero agradeceros a los dos el participar en este congreso. Ahora ya entrando en materia, en primer lugar quiero decir que la profesora Consuelo Alonso pues me la ha puesto muy difícil, porque sin lugar a dudas, ante su ponencia que muestra su grado de conocimiento de la materia, pues fue difícil plantear cómo podría cuestionar o comentar todo lo que ella ha plasmado, aunque no le haya dado tiempo, porque el artículo, ya podréis leerlo en el futuro, es muy amplio y abarca todos los contenidos a los que hace referencia la ley. Dicho lo cual, me voy a centrar en tres cuestiones que la ponencia me ha sugerido y que creo, y voy a decir cuáles son estas tres. La primera es que la visión estratégica de la contratación pública precisa también que cada Gobierno en su planificación fije sus prioridades. Eso me parece esencial. En segundo lugar, que hay una necesidad de conjugar dos frentes en materia social y medioambiental que están presentes y además dispersos en la ley, de la que ha hablado muy bien la profesora, como son, por una parte, el cumplimiento de obligaciones genéricas y, por otra, la incorporación de cláusulas sociales específicas en los contratos. Son dos cosas diferentes que se entremezclan continuamente y que al final no sabemos muy bien en dónde nos encontramos. Entonces, he tratado de examinar un poquito esta cuestión. Y, en tercer lugar, creo que también se requiere potenciar medios que faciliten a la Administración la consecución de su objetivo de lograr un desarrollo sostenible e integrador, que al final es para lo que estamos haciendo todo esto. Entonces, en primer lugar, partiendo de la visión estratégica de la contratación pública, que creo que precisa también que cada Gobierno fije sus objetivos prioritarios, porque hay muchos gobiernos autonómicos, un gobierno central, un autonómico y locales, y en la ley tenemos muchas actuaciones que realizar, pero para poder decidir los órganos de contratación cuáles son las que vamos a adoptar, lo primero que tendríamos que tener son unas prioridades. No ir seleccionando a ver qué voy a meter aquí o qué voy a meter allí, sino cuáles son las prioridades que quiere conseguir este Gobierno para utilizar esa visión estratégica. Es un hecho indiscutible que con la aprobación de la ley la visión estratégica se ha convertido en el principal eje de la contratación pública y la ponencia refleja muy bien el avance experimentado para la consecución de objetivos sociales y medioambientales, sin que con ello se menoscaben las garantías de los principios de la contratación pública. Y para ello, aunque no ha hablado de ella, ella realiza una breve exposición de la evolución de las normas en cuanto a la inclusión de estas consideraciones sociales y medioambientales y los principales hitos que ha habido a lo largo del tiempo, pasando de meras referencias o recomendaciones que todos ya conocemos, a arbitrar instrumentos dirigidos a alcanzar que en un futuro todos los contratos sean realmente socialmente responsables y sostenibles, que creo que es lo esencial. Y que también cuente con una tecnología más innovadora, como se ha hablado ya antes. Para ello, trae a colación algunos mecanismos que para mí misma, como aplicadora del derecho, me han sido muy útiles,
como son aquellas herramientas en la Administración General del Estado que son de reciente creación en 2018, como son las sendas comisiones interministeriales para la incorporación de criterios ecológicos y de cláusulas sociales, o los planes que se han aprobado en 2019 de contratación pública ecológica y de impulso de la contratación pública responsable. Lo digo porque a veces estas normas las desconocemos y somos los que estamos aplicando. Y, por otra parte, ya las conocidas guías y recomendaciones de la Comisión Europea, como la Guía para considerar aspectos sociales en la contratación pública de 2011 o el Manual de Adquisiciones Ecológicas, que ya en 2016 cumplió la tercera edición. No obstante, como ya he dicho, este nuevo modelo de contratación que recoge la ley precisa para su aplicación de decisiones políticas. Hay que determinar cuáles son los objetivos prioritarios, alcanzar dentro de esa visión estratégica de compras públicas, así como destinar los recursos precisos para su consecución. Es cierto que este poder de compra que tienen las administraciones públicas debe ponerse al servicio de objetivos sociales, laborales y medioambientales y de innovación también, pero y que pueden promover una sociedad integrada y más sostenible. Pero los gobiernos lo primero que deben de hacer es definir cuáles son, lo reitero porque me parece relevante, cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo, porque si no los tenemos, pues estaremos divagando con qué cosas vamos a meter, pues ahora medioambiental o ahora meto una cosa laboral. Es que así es como un poco estamos actuando. La ley ha establecido cuáles son los instrumentos con los que actuar en las distintas fases del procedimiento y sus límites, que ha explicado muy bien la profesora. Ahora resta realizar una labor, como también se ha dicho aquí, para todos los demás ámbitos, que es de planificación y estrategia adecuada en los distintos ámbitos, en los ámbitos, como he dicho, estatal, autonómico y local, que es lo que permitirá que los órganos de contratación, porque son muchos en cada uno de dichos ámbitos, puedan adoptar decisiones adecuadas en los concretos procedimientos de contratación para su consecución. En este sentido, a mi juicio, resultan cuanto menos cuestionables muchos de los acuerdos adoptados en esta materia. Yo he visto muchos acuerdos de consejos de gobierno de las comunidades autónomas que lo que se limitan es a hacer un calco de la ley y a decir, mire usted, tiene que hacer reservas de contratos, tiene que hacer e incorporar cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos, criterios de selección o criterios de adjudicación, condiciones de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se realizan ni estudios sobre los servicios o las prestaciones que estamos llevando a cabo, cuáles son las que más estamos contratando, o qué suministros o qué obras realizamos y qué objetivos o políticas públicas se debería potenciar en cada uno de ellos. De manera que si no sabemos qué estamos contratando, pues difícilmente podremos saber cuáles son dentro de esa visión estratégica los que podemos fomentar. Ese sería, en resumen, el primer apartado que he querido tocar, que es que la visión estratégica de la contratación pública pues precisa también que cada uno de los gobiernos establezcan cuáles son sus prioridades para que puedan guiar las actuaciones de todos los órganos de contratación que estamos en su ámbito de actuación. En segundo lugar, quería hablar de la necesidad de conjugar el cumplimiento de obligaciones genéricas e incorporación de cláusulas específicas en los contratos. Creo que en el trabajo resulta preciso que los dos frentes que son relativos a la materia social y medioambiental, que están presentes en la ley, que se han definido muy bien, que son el cumplimiento de obligaciones genéricas e incorporación de cláusulas específicas en los contratos, pues se conjuguen. El problema es la dispersión de estos aspectos que están a lo largo del texto de la ley, que se entremezclan. Y creo que si no los diferenciamos, pues puede perder o debilitar el potencial que tienen. Por lo que estimo que sería, en la estructura del trabajo, sería más didáctico que los contenidos giraran en torno a esos dos bloques. Lo digo porque los que debemos enfrentarnos a la aplicación de esta nueva concepción de la contratación tenemos que tener ambas perspectivas muy presentes. El legislador las ha considerado de gran relevancia para la consecución de esos objetivos sociales y medioambientales. Por eso, como has examinado, aunque a veces nos cuestionamos por qué tenemos que tratar del valor estimado de tal, es que para el legislador no solamente tenemos que meter esas incorporaciones de cláusulas específicas, sino saber cuáles son esas obligaciones genéricas que pueden ser de otras normas o que la propia norma establece para también después incorporar las cláusulas específicas. Por eso yo partiría del primer frente, que el legislador ha querido potenciar tanto para revertir los efectos perversos producidos sobre todo en el ámbito laboral, que fueron propiciados por la crisis, como seguir avanzando en su observancia.
dedicando un primer bloque a las obligaciones jurídicas genéricas que la propia ley establece y o que recoge, aunque su regulación se realice en otras normas, y ya en un segundo bloque yo lo destinaría a tratar la incorporación de esas cláusulas específicas en dichos ámbitos en las distintas etapas o fases de procedimiento como se ha realizado en el trabajo. En el primer bloque se incluirían tanto las obligaciones generales que los contratistas deben respetar en la ejecución y la imposibilidad de contratar con quienes están en cursos en prohibición de contratar, como las que se impone al órgano de contratación de preservarlas. O sea, en principio estarían cuáles son las obligaciones que tengo que como obligación cumplir y luego también cómo tengo que preservarlas, porque así es como está establecido. Unas a tener en cuenta en el momento de configuración del contrato, como suministrar información en la materia a los licitadores o en las materias laborales, etcétera, que se ha dicho, qué información tengo que suministrar, o la determinación del presupuesto de esa licitación y el valor estimado. Otras que se deben tener en consideración en el momento de la licitación, como la consideración de ofertas anormalmente bajas por incumplimiento de obligaciones en materia social, laboral o medioambiental, y luego ya las que surgen en la ejecución del contrato, como son el pago de salarios. Todo eso tiene que ver con obligaciones laborales, medioambientales o sociales, pero que hay que tener en cuenta también a través de las 3 fases. Y ya en el segundo bloque, que es el dedicado a la introducción de cláusulas sociales específicas, yo creo que podría dedicarse una primera parte a las cuestiones previas, como son los límites en la posibilidad de incluirlas o los tipos o procedimientos en las que la profesora muy bien ha considerado que son más eficaces para integrarlos, y luego dedicar a continuación una segunda parte a considerar su incorporación en las distintas fases del proceso. Yo diferenciaría preparación, procedimiento de adjudicación y ejecución del contrato, por lo que considero que sería en este epígrafe, concretamente al inicio de la segunda fase, donde debería incorporarse los criterios de selección de contratista que estaban en la parte de obligaciones, que considero que son especificaciones. Y lo que me parece esencial es que estas dos perspectivas deben de estar interconectadas. Y si bien estimo que actualmente es posible establecer condiciones de ejecución referentes a las diversas tipologías en el mismo contrato, porque también se cuestiona, y yo creo que las condiciones de ejecución, la disyuntiva no está reflejando eso, sino que puede ser cualquiera, sí, yo lo estimo así, pero creo que lo importante es que solo serán efectivas si lo que persiguen es el cumplimiento de objetivos concretos. Por eso, si no estaban definidos cuáles eran esas prioridades, difícilmente yo voy a conseguir objetivos con estas condiciones de ejecución que me voy inventando en cada uno de los procedimientos para que haya una o para que haya las que sea. Por lo que creo que hay, luego, por supuesto, cómo se acreditan fehacientemente, porque yo veo muchos contratos que hay 10, 15, 12, yo creo que es imposible que haya ningún seguimiento respecto a esas condiciones de ejecución que simplemente se establecen, que a veces creo que son criterios de adjudicación que luego se llevan a condición de ejecución, y criterio de adjudicación es una cosa y condición de ejecución otra, porque un criterio de adjudicación se integra como una prestación del contrato, no es una condición de ejecución, que es algo para mí diferente. En resumen, creo que comprender la magnitud de la nueva visión estratégica de la contratación requiere que las dos perspectivas presentes en la contratación pública se conjuguen, para lo que la Administración, a pesar de lo complejo que resulte, debe vigilar el cumplimiento en materia social y medioambiental. Todas esas obligaciones, la ley, el legislador quiere que las vigilemos. Y, por supuesto, también que se potencien a través de las consideraciones y los criterios específicos. Y ya por último, una tercera cuestión que quería tratar es cómo hay una necesidad de establecer herramientas que faciliten a la Administración la consecución de su objetivo, que hemos dicho que era el desarrollo sostenible e integrador. Por una parte, aunque ya sé que se va a hablar de otra ponencia, creo que se precisa dotar de medios personales y materiales a los órganos de contratación, porque con toda esta visión estratégica, con toda la administración electrónica y con toda la innovación, pues el personal que está trabajando para los órganos de contratación sigue siendo el mismo, claro, numérico y en la especialización. Entonces, creo que se debería contar con un personal cualificado que se ocupe de determinar las necesidades de contratación y su posterior seguimiento, porque solamente aquellos que van a estar en la prestación son los que conocen realmente las necesidades, las reales. En segundo lugar, creo que tiene que haber unos técnicos cualificados para articular esas previsiones sociales o medioambientales y cuál va a ser su acreditación, porque es muy compleja.
Pero no es que el que está llevando la ejecución, o sea, que luego se va a tener que vigilar esa prestación, el que tiene que idear a ver cuál es el criterio, la condición, porque es muy complejo. Y, en tercer lugar, pues estarían los profesionales, como es el caso en el que yo trabajo, que es los que tienen a cargo la gestión y tramitación de los procedimientos de adjudicación de los contratos y de integrar a los otros técnicos, que son los que apoyarían esta función. También creo que se habla mucho de control y supervisión de los contratos y además es imprescindible, pero para que puedan llevarse a cabo, una de las cosas que para mí falla es que se están hablando mucho de burocracia respecto a la parte de los contratistas, pero para la administración pública todos aquellos procedimientos que se cuentan dentro de la administración pues sigue siendo con las mismas burocracias, porque ¿cómo se puede estar controlando, por ejemplo, como ha dicho la profesora, que tenemos que, cuando en la ejecución veamos que no hay incumplimiento, no sé qué, se establezcan penalidades o se resuelva contrato, si resulta que los procedimientos de imposición de penalidades o de resolución de contratos son procedimientos interminables, que solamente pensar es que muchas veces no se inician, y creo que si fueran herramientas ágiles y desde el inicio pudieran potenciarse, evitarían que realmente el contrato a veces degenerara en unas situaciones muy complejas. Y luego también que la resolución de los contratos en ningún caso podría llevar a el inicio de un nuevo procedimiento de adjudicación de contrato, con lo que supone eso de la burocracia y todo eso, pues creo que debería posibilitarse, aunque no lo refleja la ley, creo que debe de ser así, que en el caso de que gestionando el contrato ese seguimiento nos demostrara que la ejecución es viable, pudiera ser el siguiente contratista que ha participado en la licitación pudiera continuar con el contrato que se haya resuelto. Por eso creo que cuanto menos resulta también cuestionable que la supresión de las garantías definitivas en algunos determinados contratos reservados, cuando aún es la única herramienta de la que disponemos para preservar el interés público que motivó la contratación, porque muchas veces todos estos procedimientos que creemos que son fabulosos, pues al final en la prestación vemos que no son efectivos. Entonces, la única manera que tenemos ahora de garantía es las garantías. La garantía provisional fue suprimida, con lo cual muchas veces cuando en la nueva ley estaba estableciendo que la garantía provisional nos iba a servir para que si los licitadores que luego retiraban las ofertas se ha quedado en papel mojado. Creo que sería lo mismo si se quitan las garantías definitivas para este tipo de contratos reservados, que no quiere decir que los centros especiales de empleo sean mejores ni peores, son otros prestadores de servicios que también pueden incurrir o que pueden actuar de manera no adecuada, y entonces los daños o perjuicios que pudieran ocasionar a la administración pues también deberían cubrir las garantías. No estoy de acuerdo en que se supriman, ¿vale? Y ya también resultaría preciso abordar algunas otras cuestiones problemáticas que se han planteado y que creo que podríamos tratar en el futuro porque aquí no da más tiempo, como es precisamente la reserva de los contratos a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y ver si realmente resultan efectivos. Porque, como hemos dicho, que había dos líneas que conjugar: por una parte, cuáles son las obligaciones jurídicas legales en esta materia que debe protegerse, y por otra, cuáles son las consideraciones específicas que implantamos, ver si realmente esto no choca o no está chocando en la ejecución de los contratos con ello, ya que la incorporación de personal con discapacidad, cuando a veces lo que vemos es que está suponiendo para ese tipo de personas también una precariedad laboral, no solamente para ellos, sino para los que ocupaban antes su puesto, pues habría que dar una pensada. Luego también un segundo tema sería la dificultad para aplicar las cláusulas que sean sociales pero relacionadas con el empleo y condiciones laborales de los trabajadores que realizan la prestación, porque es muy dificultoso aplicarlas. Y por último, cómo seleccionar las acreditaciones precisas para en todos los mecanismos que hemos dicho que se pueden utilizar. En este sentido, pues recomiendo un trabajo que ha realizado la profesora Gallego Córcoles, que está en la revista de contratación administrativa práctica, que me ha parecido súper interesantísimo, porque lo que hace es poner de manifiesto es una compra relativa a energía eléctrica de energías renovables. Y entonces lo que examina es cuál es la situación respecto a la acreditación en cada una en criterios de adjudicación, criterios de solvencia y condiciones de ejecución, y la dificultad que supone acreditar en cada una de las fases qué mecanismos tenemos para ello. Y hay una controversia en los tribunales que al final dice, si me planteo esto, la dificultad para acreditarlo es complejísimo. Pues yo creo que por mi parte nada más. Pues gracias por vuestra atención.
preguntas, comentarios. Más que una pregunta, es un comentario que me gustaría que vosotras, haciendo cuentas ahora con los precios que supongo la licitación, lo cierto es que sube, sí, aplicas consideraciones. Hombre, el mundo recuerda que no se oye bien. A ver, los presupuestos base de licitación, cuando los calculas, lo cierto es que suben cuando aplicas condiciones sociales o medioambientales. Porque un mundo mejor ya sabemos que el coste es relajado. Entonces, la idea es, ahora estamos en una época de vacas gordas, más o menos, un ratillo, y afrontamos lo que nos venga con una energía estupenda. A todos nos dicen que sí. Voy a pedir 6 vehículos eléctricos, los tienen que comprar nuevos, con un año de antigüedad, y se estima un coste de 24.000 o 25.000 euros al año más en el contrato y no pasa nada. Todo el mundo dice que sí. Lo que yo planteo es que la cosa cambia. Pasa como pasó hace unos años, que nos suben el IVA a 3 puntos, las nominativas a las universidades concretamente, las comunidades reducen todos los meses un poquito y demás. Si no vamos a dejarnos por el camino justo lo que se refiere a contratación estratégica. O sea, justo lo que se suponía que había que fomentar, en el momento que haya el primer inconveniente, no lo vamos a dejar por el camino. Es una cosa que me gustaría saber lo que opináis, porque últimamente estamos discutiendo mucho de estas cosas. O sea, la disyuntiva de qué reduzco. A lo mejor se pueden reducir 10 horas de limpieza, pero lo mismo lo que quito es la conciliación, igual lo que me los cuesta. ¿Cómo se podía compaginar esto llegado al caso si llega? Esperemos que no. Vale. En principio lo que pienso es que cuando lo que se hace es... yo pienso que en principio esto puede parecer así, pero lo que yo, como he dicho, lo que tienen que plantear es cuál es mi prioridad. Si quiero trabajos precarios, si quiero trabajos que no sean de calidad, pues entonces promoveré una serie de conductas. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, yo creo que cuando tú la contratación la ves desde esa visión, creo que ese poder de compra que tiene la administración, si se utiliza ampliamente, lo que va a hacer es que esos costes, que ahora son muy costosos, se reduzcan. Con lo cual, el utilizar ahora las vacas gordas para potenciar eso, yo creo que en el futuro reduciría esos costes. Sí, en cuestiones concretas, por ejemplo, lo que he dicho después es eléctrico, yo estoy de acuerdo. La energía, ya está. Y además, pues la universidad... No solamente en la compra. Además, la universidad ha tenido que, por ejemplo, dotar de postes de recarga. Con lo cual, se ha fomentado otra conducta atractiva para la propia comunidad universitaria de que se están comprando más vehículos eléctricos porque hay postes de recarga repartidos por todos los campus. Hasta ahí muy bien. Pero cuando ya entras en cuestiones sociales, que suponen un coste que se extiende en el tiempo, no es que lo compres, lo amortices y se acabó el coste, sino que todos los meses, o sea, si tú incorporas una mejora, por ejemplo, de formación, de conciliación, que requiere un coste, eso cada mes la empresa lo va a pagar. Justo eso es lo que yo me pregunto, si llegado el momento, no será justamente lo que se pierda. Eso es lo que... el dinero, o sea, el dinero es escaso y la administración debe decidir en qué quiere utilizarlo. Sí, justamente yo había hecho una anotación cuando tú has dicho que efectivamente hay que fijar prioridades de acuerdo con las decisiones políticas pues, que queremos fomentar, las que queremos ¿no? estimular, pero también destinar los recursos precisos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y entonces yo tenía apuntado también las conclusiones, que es que esto, primero, nos parece una panacea y no es la panacea, es solo un instrumento. Hay que conciliar diversos intereses muy importantes y dentro de la contratación pública, no está solo para esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la administración pública al final es el reflejo de lo que quiere la sociedad y yo creo que el problema es que en nuestra sociedad, o por lo menos en España, no estamos concienciados desde el punto de vista medioambiental. O lo estamos muy concienciados de boquilla. Y luego no queremos hacer un esfuerzo económico, porque la implementación de todas estas políticas requiere un enorme esfuerzo económico. Y el esfuerzo económico, al final, lo sufre la sociedad. O sea, el empresario que va a desarrollar esa tecnología, al final lo va a externalizar, lo va a internalizar y lo va a externalizar en el precio de la lavada ecológica. Y ese precio lo vamos a sufrir todos. Entonces, lo que nos debemos de plantear es hasta qué punto estamos dispuestos a que esos servicios nos cuesten un poco más, pero se garanticen una serie de condiciones laborales o una serie de condiciones de promoción
Porque como no se ve las enfermedades que tenemos, los costes que suponen para la salud, para el medio ambiente, todas las lluvias y todo esto que destruye el planeta cuando tienen que poner un montón de medios y subvenciones, y eso también son costes, ¿no? Sí. Pues entonces, a lo mejor cuando se vea todo eso, podemos analizar mejor si las decisiones que estamos tomando realmente son ¿es más caro o no es más caro? ¿Alguna intervención más? Paco y Juan, pues si queréis subir las dos. De acuerdo. Yo voy a hacer una intervención, voy a intentar ser breve, aunque la intervención de la profesora Consuelo ha sido tan sugerente que probablemente tenga que hacer un esfuerzo, ¿no? Con mi intervención sé que me voy a quedar casi solo, no sé si solo o en minoría, como decía esta mañana el profesor Isaac, pero no me importa, aunque luego la profesora Isabel Gallego me diga que hago victimismo. Me da igual, ¿no? Yo creo que algo hay que no hemos entendido bien en todo el proceso de la contratación con valor social, contratación pública socialmente responsable, ¿no? Voy a empezar por el final refiriéndome a una frase de Charo que me ha parecido muy oportuna. Ha dicho, es que si queremos vivir bien o mejor, esto cuesta más dinero. Claro, si es que precisamente el punto de partida de la ley de contratos del sector público actual lo que deja muy claro es que todo esto cuesta más dinero de lo que costaba hacer contratación hasta ahora. Yo no creo que este tipo de cláusulas sociales, ambientales, de innovación, se puedan considerar como un sector discrecional, una actividad discrecional de la administración, de tal manera que los órganos de contratación tengan un margen de flexibilidad muy amplio para decidir si procede o no la inclusión. Es verdad que la inclusión va a generar siempre muchos problemas, por eso, porque a lo mejor no es tan eficiente como se pensaba, porque hay muchos problemas para conseguir que la expectativa que teníamos depositada en centros especiales de empleo, en personas discapacitadas, satisfaga la prestación en términos económicos o se consiga la prestación más favorable en términos económicos, pero es que la nueva legislación de contratos del sector público no está pensando precisamente en eso, ¿no? Yo creo que el proceso de contratación pública socialmente responsable es irreversible. Este era el artículo 1.3, lo hemos dicho esta mañana, es irreversible. No por el hecho de que el artículo 28 sea menos imperativo que el 1.3, podemos llegar a la conclusión de que no se quiere avanzar en ese sentido o que no es tan obligatorio como creemos que lo es, ¿no? Queremos plantearlo. Yo creo que es imperativo y es irreversible. No solo se deduce del artículo 1.3, se ha modificado también el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público para dejar muy claro que entre las menciones obligatorias de la documentación contractual se debe hacer una definición del objeto del contrato y del tipo del contrato, y dice el precepto, atendiendo singularmente a las cláusulas sociales o ambientales y de innovación, ¿no? Lo mismo si continuamos analizando otros preceptos, como puede ser el 202, a propósito de las condiciones especiales de ejecución, donde se dice obligatoriamente se incluirá al menos una de las siguientes, y hay toda una lista interminable tanto de cláusulas sociales como de cláusulas ambientales, ¿no? Por eso yo creo que el problema que tenemos aquí es que tenemos tal densidad normativa, es tal la novedad, nos ha caído tan de golpe que no sabemos muy bien qué hacer con ella. ¿Por qué digo esto? ¿Os habéis fijado en cuántas comunidades autónomas han aprobado normativa, llámese acuerdos, directrices sobre estas cuestiones? La de Castilla-La Mancha en el 2016, el mismo día y el mismo año, Andalucía aprobó otras instrucciones de incorporación de cláusulas sociales. Las tiene Extremadura, las tiene Navarra, las tiene Canarias, las tiene Baleares, no ya solo comunidades autónomas, entidades locales. Toledo tiene instrucciones para incorporación de cláusulas sociales, las más viejas, por cierto, del año 2013, las tiene Sevilla, las tiene Galdacao, las tiene Gijón. Hay tal abundancia normativa que realmente nos hemos visto desbordados por un marco jurídico formal que no se traduce luego a la realidad de las cosas, porque no tenemos preparación ni las empresas ni tampoco las administraciones para que todo esto encaje si no es con un coste desmedido. Por cierto, que la instrucción de Castilla-La Mancha fue malograda porque se dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia el año pasado, la 280-2018,
que la anuló porque el gobierno autonómico, dada la naturaleza normativa que tenía de instrucción, no había seguido el procedimiento de elaboración de la norma que está prescrito en la ley autonómica del gobierno y del Consejo Consultivo, pero no porque cuestionase la inclusión de las cláusulas sociales, ambientales o de innovación, ¿no? Fijaos además, y termino con esto, no pretendo convencer a nadie, pero la administración pública hoy es el mayor empleador que hay en este país. La administración pública hoy es el mayor consumidor que hay en este país. Y lo que se quiere con la ley es que a través de la contratación se haga política pública, se consiga trabajo digno, se mejoren las condiciones sociales y laborales, se preserve el medio ambiente, se incorpore a personas en discapacidad o en riesgo de exclusión social, se utilicen criterios de comercio justo. Y eso solo es posible si estamos dispuestos a meternos en el lío de contratar para que muchos vivan mejor, aunque sea más caro. De hecho, el artículo 1.3 de la Ley de Contratos lo dice bien clarito también al final. Dice, en toda contratación se incorporarán de forma perceptiva y transversal este tipo de cláusulas y dice, en la convicción de que su incorporación genera mejor relación calidad-precio en la prestación. Y además termina, se fomenta la participación de las pequeñas y medianas empresas, que habría que ver si esto es así en la realidad. No es así en absoluto, porque son las menos preparadas para encajar la cantidad de exigencias que supone cumplir cabalmente con la normativa social y medioambiental, ¿no? Pero yo, en fin, yo os hago esta llamada, aunque me quede en minoría, para que no renunciemos al valor social de la contratación. Bueno, esto lo ha dicho mucho mejor y más extenso el profesor José Antonio Moreno, que acaba de publicar un libro sobre estos temas. Decía que no renunciemos al valor social de la contratación, porque si trasladamos la imagen de que no merece la pena incluir cláusulas sociales o ambientales, porque los licitadores no las van a cumplir, porque tenemos un lío normativo que no hay quien la aclare, porque al final es más caro, pues lógicamente no avanzaremos en ese sentido, ¿no? Y esta mañana incluso el profesor José Antonio Moreno hacía referencia a la estrategia Europa 2020 y al libro moderno, al libro de modernización de la contratación pública, libro verde que se publicó en el 2011, y ya se decía que no podíamos ir en otro sentido, ¿no? De hecho, la Directiva 2014/24, en su artículo 18.2, vuelve a cargar sobre este asunto y dice que hay que cumplir con las obligaciones sociales o ambientales que se establezcan en el derecho nacional, en el derecho europeo y en los convenios colectivos, ¿no? Por tanto, yo, en fin, reconozco, como todos vosotros, que es muy complicado trasladar el valor social a la contratación, que tiene un coste a veces desproporcionado, desmedido. A mí, en fin, me ha llegado un poco al alma el asunto de los centros especiales de empleo. No, sí, no yo le estaba cuestionando respecto a que no fuera para incorporar a personas con discapacidad, sino lo que está provocando en las propias personas con discapacidad y en aquellas personas que estaban ocupando puestos de trabajo que han sido sustituidas por personas con discapacidad a las que solamente se están utilizando como para deteriorar sus condiciones laborales. Sí. Yo estaba examinando que hay mucho ahí detrás que habría que analizar para si realmente socialmente estamos siendo responsables respecto a estas actuaciones. Veréis, si quería matizar, pero no por la intervención de Estela, sino porque ayer estuve en el Banco de España hablando de subrogación de personal y me decía, ahora entenderás por qué digo esto, ¿no? Me decían los técnicos del Banco de España que era mucho más rentable cuando se produce la subrogación de personal o para evitarla, que se extingan los contratos de los discapacitados porque en los centros especiales de empleo no se cotiza la seguridad social, con lo cual es más cómodo extinguir las relaciones laborales que tiene el contratista saliente para que el contratista entrante pueda reducir los costes laborales. En fin, me parece ya que es diabólico utilizar un planteamiento de ese tipo, hasta el punto de que se valore que es mejor terminar con las relaciones laborales indemnizando a los trabajadores para que el nuevo contratista se vea libre de la carga de subrogar al personal que está contratado por centros especiales de empleo. En fin, esto desde el punto de vista ético, y perdonadme que haya sido tan vehemente, es insostenible. Que estemos luchando por un proceso de integración social del que Juan y sabe mucho, de discapacitados, de personas en riesgo de exclusión social, y que estemos valorando en términos económicos mejor extinguir los contratos indemnizando para que el siguiente contratista no asuma el valor social de la contratación, pues me parece grave, ¿no? Por eso decía que soy consciente de que todo esto es una maraña de normas y de dificultades, pero que hay que avanzar, aunque sea poco a poco, en ese proceso que supone implementar valor social en la contratación.
porque lo quiere la ley y porque es de justicia. Vaya. Pues nada, brevemente, en la misma idea, vivir mejor es más caro, pero ¿qué es caro? ¿Para quién es caro? Porque si al final estamos hablando de consecuencias sociales, pues desde luego que va a ser mucho mejor para la sociedad y eso no va a ser caro, al revés, va a ser muy barato. Y otra cosa, si queremos beneficios a corto plazo o a medio o largo plazo, que es también lo que se pretende con el tema de las cláusulas sociales. Por poner el caso de las personas con discapacidad económica, que a mí nos afecta más directamente. Es que seguramente estudiando bien qué cláusula social introducir en un proceso de licitación, efectivamente Estela, igual hace falta que haya un personal especializado para la redacción de esas cláusulas, porque hay mucho desconocimiento al respecto y ver en qué materias hacen falta y cómo no, pues se puede demostrar que emplear a personas con discapacidad intelectual posiblemente sea un ahorro porque dejamos de pagar ciertas prestaciones y se convierten en sujetos que al revés se convierten en dinamizan la economía, por lo cual estamos viendo que ahí la calidad-precio posiblemente se le pueda dar un giro. Entonces, bueno, simplemente se comentará, no quiero alargar más. Gracias. De acuerdo, que efectivamente, que además eso es la finalidad que se debe buscar si queremos utilizar estratégicamente la contratación pública. Y la picaresca, pues bueno, la picaresca o la ilegalidad o el buscar a ver cómo me puedo zafar, ¿no?, de estos compromisos o cómo consigo que mi oferta sea más barata. Tuve una experiencia apasionante el año pasado porque participé en un concurso para la provisión de una plaza del superintendente de la policía local de Toledo. Entonces, realmente fue una experiencia divina, solo para eso, nada más. Y bueno, había solo un candidato, pero me comentaba uno de los policías locales de una provincia de Toledo, me decía que había estado el presidente en una mesa de contratación. Dice, y claro, cuando abrimos los pliegos, digo, ¿es posible esto? ¿Cómo es tan barato? ¿Cómo es tan barato? Pues para una operación de asfaltado de una calle, que técnicamente tampoco es fácil, pues todo el personal que habían contratado eran discapacitados. Entonces dice, claro, pues el contrato era baratísimo. Dice, ya, dices que ni lo calificamos, dijimos directamente que era fraude de ley, que eso no podía ser. En cualquier caso, yo quería comentaros también hasta qué punto, porque tú has dicho, Estela, que el legislador realmente quiere, la voluntad del legislador es que los órganos de contratación supervisen el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los en cuanto afectan en el contrato, sí. Claro, pero yo es que creo que va un poco más allá, ¿no? Siguiendo, bueno, pues el comentario que a esta cláusula ha hecho el profesor Sanz Larruga. Y entonces, al hilo de esto, al hilo del 201, ¿realmente el legislador está pensando que el órgano de contratación controle todo el cumplimiento por parte? Yo creo que eso es imposible. Y me venía a la cabeza, pensando sobre esto, que lo tenía aquí apuntado, el contrato de concesión de las obras de la M30 de Madrid, que se hicieron sin evaluación de impacto ambiental. Entonces, realmente, y claro, cuando el juez no paralizó la obra, sino que además sometió la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no le quedaba claro si el tramo urbano por el que discurría la carretera, la M30 de Madrid, que por cierto dejó de llamarse M30 para llamarse Calle 30, para demostrar efectivamente que esto estaba consolidado dentro del tejido urbano y que era una calle, pues lo sometió al Tribunal de Justicia. Y claro, cuando llegó la sentencia del Tribunal de Justicia diciendo que sí tenía que pasar por la evaluación de impacto ambiental, las obras ya habían terminado. Aquí, claro, el promotor de la obra era el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid tenía prisa en que el soterramiento de la M30 se hiciera justo para antes del periodo electoral, del que culminase su mandato. Él mismo estaba favoreciendo el incumplimiento de la normativa medioambiental. ¿Va el órgano de contratación a supervisar al propio sector público? No el órgano de contratación, pero los responsables de la ejecución deberían hacerlo. O sea, que el órgano de contratación no es el que tiene que ocuparse de la protección o de ver si... Sí, pero el 201 llama específicamente al órgano de contratación. Pero esa es la ejecución del contrato, son los responsables de la ejecución, son los responsables que trabajan para el órgano de contratación, pero son los responsables de la ejecución los que tendrían que estar supervisando que faltaba el de impacto medioambiental o lo que fuera y no haberle dejado que hubiera realizado esa actuación, creo yo, vamos. Muy bien. Muy bien, pues pasamos a la última sesión,
que va a durar 25 minutos exactamente.